Very excited to be here. This is our 8th year. Lied en Luz is a connector, a community that is connecting more and more what is Chicago and also Mexico City. So that I don't forget all that we're doing and all that's happening both virtually and in person. I'm going to read what was handed to me so that I respect that, but also keep everyone in mind who is participating. This year's Lied en Luz Festival features both in-person events in Chicago and virtual events such as this one. Gracias, Instituto Cervantes. We are grateful to be back in person and also to be able to connect online with audiences throughout the US and Mexico and also beyond. Now in its 8th year, Make Literary Productions Lied en Luz Festival of Language, Literature, and Art supports the creation of new art through international collaboration and makes space for essential dialogues between residents of Mexico and the United States. I was telling Pergentino Jose that easily in Chicagolandia, give or take 10 million, I would say close to 2 to 3 million of us claim either Mexican, Caribbean, or Latin American heritage. So we're not a minority is what I'm saying. This year's festival theme, Structure, Estructura, considers the physical structures that house us, political and societal structures that surround us. Check out other events in Chicago throughout the week. We have many, some virtual, some hybrid, some in person, along with other virtual events. One very important event is Thursday evening at the University of Chicago at the Logan Arts Center. Please go to our website, liedluz.org, if I remember that correctly. And then each event has its own webpage. You click and things open, and the younger generation knows how to navigate that much better than I. So again, I want to thank Instituto Cervantes, which I mentioned a few minutes ago, for being yet again a wonderful collaborator. So now I'm going to switch to Spanish. Ahora para presentar a Pergentino José, perdona. Pergentino José nació en 1981 en Buena Vista, Losicha, Oaxaca. Estudió educación en la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca y maestría en literatura hispanoamericana contemporánea por la Universidad Austral de Chile en Valdivia, Chile. Es autor y Supe qué responder en versión bilingüe zapoteco-español. En 2012 publicó el libro de cuentos Hormigas Negras, que es lo que tenemos aquí, y Hormigas Rojas, perdón, Hormigas Rojas, no negras. Y en el 2014 el poemario que se traduce a Lengua de Pájaros, The Language of Birds, que sería en inglés. Su obra narrativa ha sido incluida en el libro México 20 y México 20 New Voices, Old Traditions, antología de 20 escritores mexicanos menores de 40 años representativos de la literatura mexicana. Parte de su obra ha sido publicada en la antología de poesía del Centro de las Artes de Oaxaca y la antología poética en lenguas mexicanas, Lenguas Madre. En el 2020 salió la traducción al inglés del libro de cuentos Hormigas Rojas, ¿no? So, Red Ants, traducida por Thomas Bunstead, si lo digo correctamente, Deep Vellum, excelente editorial para publicaciones del español al inglés. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, emisión 2017, en la categoría de Letras en Lenguas Indígenas. Bienvenido, Pergentino José. Estamos muy emocionadas de tenerte aquí y poder escucharte. Y como te dije antes, parte de la razón de tenerte aquí es poder escuchar una voz indígena, no tanto indigenista, para poder entonces apreciar, honrar esas voces y la pluralidad que es México, tanto aquí como en nuestro país, que es México. Como forma de introducción, me encantaría que pudieras leer tu cuento y de ahí entonces pasar a una conversación entre tú y yo, para poder entender un poco más tu narrativa, tu forma de escribir y cómo piensas de este mundo que es bastante oaxaqueño, específicamente zapoteco. Bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este importante festival de Lied en Luz. Exactamente. Bueno, pues comencemos entonces con la breve lectura y ya después habrá tiempo de conversación. Perfecto, perfecto. Hormigas rojas. A esas pequeñas hormigas rojas les pregunto, Mao Chanzogo, ¿vive alguien en esta casa? No responden.
Su labor las mantiene tan entretenidas que no me escuchan. Bajo por la escalera de la entrada. Me quito los zapatos para no hacer ruido. Una señora con un abanico entre las manos me dice: en este sitio la gente no tiene sombra ni se escuchan sus pasos. Reconozco que es cierto. Me pongo los zapatos de nuevo, nada se escucha. El aire caliente inunda la casa. Alguien se acerca. Es un hombre vestido de militar. Me interroga. Busco a Georgina, digo. Necesito más datos, aclara. Desde hace 2 días no ha vuelto a casa. Su hija está muy angustiada. Especifique, indica el militar mientras hace anotaciones en una vieja libreta. Murmura algo que no alcanzo a entender. Entonces, ¿buscas a Georgina? Me pregunta en tono de burla. Este año la enfermedad ha causado mucho mal, como en ningún otro. Por aquí, por favor. Me extiende una tarjeta verde donde aparece el rostro de Georgina. No pensé encontrarme con una fotografía suya en este lugar. No sé de qué habla, dice el oficial. Deben ser sus recuerdos. Yo no veo nada, solo una tarjeta verde. Pensando en este cuento específicamente, el título Hormigas rojas, siempre voy a decir negras, perdón, de interés para mí es cómo estas hormigas rojas en el mundo zapoteco tienen un valor metafórico. ¿Cuál es exactamente? Sí, el título con el que se redondea todo el libro en general, viene una leyenda. Lo que pasa es que todo el libro está permeado por una gran tradición oral del zapoteco, ¿no? Primero hay que señalar eso. Las poquitas expresiones como Mao, Chanzogo, vive alguien en esta casa, y luego más adelante dice otra expresión en zapoteco que es Gontala, no llores, lo repite. Entonces, más o menos como está el cuento, me parece, bueno, como un escritor que viene no nada más de la tradición literaria en español, sino que también de la vasta tradición de oralidad del zapoteco, me parece que justo es como una muestra de lo que pasa en las lenguas indígenas de México, ¿no? O en Oaxaca en particular se hablan 17 lenguas indígenas. ¿Todas? ¿Zapoteco, mixteco? Zapoteco, mixteco, chatino, triqui, mije. Más rápido, más lento. Zapoteco, mixteco. Mixteco, chatino, triqui, mazateco, chocholteco, chatino, bueno, 17 lenguas, ¿no? Increíble. Sí, y ese vasto universo es lo que qué bueno que señalabas al principio, porque justo gracias a este festival de Litan Luz, justo estoy colaborando con un artista visual, que es lo que, bueno, también es una invitación, ¿no? Para el día jueves. Sí, exactamente. Escribí un poema solo para el evento, y este poema se hizo ya su traducción a lengua cuasati, una lengua nativa de Luciano. Entonces, de aquí de Estados Unidos. De Estados Unidos, exactamente. Entonces, yo creo que esa es como una razón fundamental que me movió venir justo en esta situación tan compleja, que es muy difícil hablar de una tradición escrita de la lengua. No sé. Yo creo que lo que está vivo, lo que ha mantenido viva las lenguas indígenas es la tradición de oralidad, ¿no? Que es algo muy, muy permeable, algo que no se mantiene, pero que gracias a esa tradición de oralidad y a la memoria colectiva de nuestros abuelos, pues hemos podido preservar esta lengua, y a mí me da un gran gusto saber de que de este libro está la traducción al inglés, y entonces está el Mao Chanzhou intraducible en otras lenguas. Es lo que quiero señalar. ¿Cómo explicas tú? Estamos a 500 años de la caída, digamos, de Tenochtitlan, ahora Ciudad de México, o sea, 500 años, 1521-2021, son 500 años de resistencia, de superación, digamos, cómo se supera una lengua, o muchas lenguas, 60 y pico lenguas indígenas y dialectos en México. ¿Cómo explicas tú, porque hablas de la oralidad, hablas de cómo la gente, sobre todo las generaciones previas, anteriores, los ancestros, se habla, se comunica,
Pensando en la oralidad, ¿cómo explicas tú entonces que 500 años después sigan tantas lenguas, y en particular el zapoteco y el dialecto que hablas tú? Sí, de hecho señalas 500 años, que es la presencia del hombre europeo en América, ¿no? Pero en realidad el zapoteco, junto con otras lenguas indígenas, son lenguas milenarias, ¿no? Uf, Son lenguas de una tradición. ¿tendrán 1500 años? Seguramente muy al inicio diría un poco más, diría tal vez, por ejemplo, el esplendor de los zapotecos, la primera etapa de la cultura zapoteca fue 400 años antes de Cristo. Uf, entonces sí, son lenguas. Los europeos llegaron tarde a la fiesta, como dicen aquí. 500 años, ¿no? Porque luego en la historia se nos señala de que 500 años de resistencia, que incluso los grupos indigenistas como el EZLN hablan de los 500 años de resistencia, pero me parece que centrarlo solo en 500 es todavía injusto, porque todavía hay una tradición milenaria de la lengua, ¿no? Entonces, gracias a esta tradición de oralidad se sigue manteniendo la lengua, ¿no? Y ahora me viene mucho a la cabeza, por ejemplo, en la guerra de las Galias de Julio César, en las memorias de guerra de este general romano, habla de cómo los druidas se negaban a poner por escrito las cosas más sagradas. No sé en una lengua foránea como el latín. No, en su propia lengua. En su propia lengua. Es que eso es lo que hay que mencionar, ¿no? Por ejemplo, en el poema que escribía expreso para este festival, hay deidades que en el mundo zapoteco no podemos nombrar, por lo tanto, ni siquiera podemos registrarlas, ¿te das cuenta? No es una cosa de que por logística o que no podemos físicamente escribirlo, sino que es tan sagrado, entonces no se nombra y por lo tanto no se escribe. ¿Y cómo se sabe de qué deidad hablan si no se verbaliza, si no se comparte? ¿Se dibuja entonces? No. A lo que voy es de que las deidades, parto un poco del contexto. Sí. Cuando llegaron los colonizadores españoles, enseñaron inmediatamente el alfabeto latino. Claro. Y entonces en muchas regiones zapotecas de Oaxaca enseñaron la importancia de la escritura. Entonces, ¿qué se hizo? Se registró el calendario ritual, ¿no? Por, digamos, 2, 3 generaciones, como por 100 años se registró. Todo se llevaba un registro. Pero ¿qué pasó? Como la Iglesia Católica era tan celosa, tan ortodoxa, de no permitir las otras visiones. Cerrada. Entonces llegó un tiempo, como por el inicio del 16 o finales del 16, pues se prohibió entonces la escritura. ¿Y qué pasa con la escritura? Pues lo que te enseña la escritura, tiene valor la palabra escrita, y si te lo retira, pues entonces se pierde todo este vasto mundo religioso. Claro. ¿no? Y fue a propósito. Y en particular en la región donde yo vivo, que es la Sierra Sur del Oxilla, pues como ahí no permeó tanto la escritura, pues se preservó entonces el calendario ritual. Entonces, en particular, la variante o el dialecto o la lengua que yo hablo, que es una variante del zapoteco, pues conservamos todavía el calendario ritual, ¿no? Entonces, cuando hablamos con los sacerdotes indígenas o con la gente los maestros ritualistas, diría yo, más que sacerdote indígena, ellos dicen que hay deidades profundas que ni siquiera se deben de registrar, pues, ¿no? Entonces se mantiene solo la tradición de oralidad. Y esa preservación, entonces, que parece que hay un sistema que se entiende dentro, ¿no?, de ese mundo zapoteco, estas próximas generaciones, ¿la oralidad es forma de conservar o habrá otra forma de, no sé si la palabra sería codificar? Pensando aquí en 50 o 15 años, ¿cómo se va a preservar esa identidad, esa lengua que forma parte de esa identidad? Sí, la lengua es un poderoso símbolo de identidad, ¿no? Eso que duda cabe, y sobre todo hablando de literatura, en tradición literaria sabemos el amplio valor de los amplios registros estéticos que comentábamos que puede alcanzar el español, ¿no? Con obras cumbres como Pedro Páramo, me estoy acordando de mi autor favorito, Sábatos, Ororos y Tumbas. Entonces hay unos registros en español literario, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de lenguas indígenas, me parece que la manera más profunda en la que se puede conservar la lengua es seguirla transmitiendo, seguir que fluya esa oralidad, ¿no? Pero a la par también se pueden hacer vastos registros de esa oralidad, ¿no? Y me parece que la literatura
o el arte en general es como un principio de preservar parte de esa memoria colectiva. Pero vuelvo a decir, es como una parte, nada más es como expresiones nada más, porque todavía lo que hay que trabajar mucho en lenguas indígenas es que esta literatura se escriba solo en esa lengua, pues, ¿no? Que a lo mejor no existe la traducción para que lo escrito en esa lengua regrese a la gente que realmente hable la lengua sin pasar por la traducción al español en este caso o al inglés, ¿sí? Para seguir la tradición de la escritura. ¿Sí? Pensando en ti y tu experiencia, tú hablaste el zapoteco primero y luego español castellano. Existe una palabra que en inglés se dice Spanglish o Spanglish, donde se mezcla el inglés y el español y viceversa, ¿no? Uh-huh. ¿Existe zapotexañol? Sí. Tristemente, que lo debo de señalar porque yo continuamente estoy ahí casi una buena parte del tiempo viviendo en Loxicha, y sí, hay mucha interferencia, es una lengua mayoritaria como el español, tan difundida, ¿no? Que se escucha y se ve por todas partes. Sí, desplaza terriblemente el zapoteco. O sea, hay generaciones de chicos, ¿no? que están todo el tiempo permeados por el español, entonces sí interfiere mucho, ¿no? Desplaza. Mucha gente que habla zapoteco lo va mezclando con muchas palabras en español, entonces es nuestro cotidiano casi, ¿no? Esta interferencia del español sobre el zapoteco. De ahí lo delicado del desplazamiento de las lenguas indígenas, ¿no? De que debemos de fomentar su uso oral, debemos de hacer que la gente hable esa lengua, se recrea la lengua, y una parte muy concreta que debo de señalar es de que la literatura permite hacer una recreación literaria de esa oralidad, ¿no? Por ejemplo, el gonta, lo que se dice, no llores, es como juega parte como de la ficción, como del mecanismo de la ficción, pero que a la vez hace un guiño a la tradición de oralidad del zapoteco, ¿no? Entonces, el zapoteco, o la mujer zapoteca, que lea tu literatura en español y ver esas palabras de zapoteco, ¿qué efecto tiene para esa persona que habla esa lengua? Es simplemente hacerlo como un guiño y decir, mira, tú también formas parte de este mundo privilegiado de habla hispana, o es una forma también de decir que se lea y que se escribe y que se publique más en lenguas indígenas. Pasa mucho que cuando hay los pocos lectores que hay en el zapoteco, cuando por ejemplo hay un cuento que se llama La Ventana, y hay una parte que no se traduce, me encantó ese nivel de estética, ¿no? De que porque en todo se está traduciendo, pero hay una parte donde el personaje dice Juan Diacla, y no se traduce, sí. Y quien habla el zapoteco exactamente ya capta el significado de lo que están diciendo los personajes, ¿no? Y me parece que el lector atento se da cuenta y dice, pues esto ya no hicieron la traducción, pero por el contexto, por la violencia, por todas las imágenes que se van desarrollando, las acciones que se van desencadenando, pues inmediatamente se dan cuenta de que está pasando algo muy violento ahí, ¿no? Entonces me parece que esa es como una posibilidad que tienen los lectores que hablan el zapoteco, ¿no? De pronto de encontrarse, pero bueno, hablar el zapoteco que yo hablo, en el zapoteco, comentaba yo con Héctor, hay como 52, 54 variaciones de una misma lengua, ¿no? Entonces, tan difícil eso, casi de cada pueblo va variando, y por eso que la situación en riesgo de desplazamiento o incluso de desaparición de lenguas indígenas es muy latente, pues, ¿no? Y bueno, volviendo al literario, yo creo que la literatura permite justamente mostrar parte de esa diversidad y de las otras voces, ¿no? de las literaturas en lenguas indígenas. Algo que se puede hacer ya desde acá, y la tecnología, cuando funciona y todo va bien, que permite a través de Radio UNAM, que es lo que escucho yo todos los días básicamente para saber qué pasa en este mundo, especialmente durante tiempos de pandemia, es ver lo que pasa ya con mi familia y pensar cómo se ve el mundo desde un ángulo de nuevo de privilegio de la universidad. Pero algo que me fascina de Radio UNAM es que sí tienen programación donde se escuchan lenguas indígenas. Hay un programa, lo voy a decir totalmente mal porque yo no hablo náhuatl, es Xochicócatl, que es collar de flores, y cuando inician su programa, el conductor habla, me parece que es náhuatl, y pasa ahí 15, 30, 45 segundos, y al principio a mí me sacaba de onda y decía, ¿qué está diciendo? Y me di cuenta cómo se desubica uno cuando uno espera que le hablen en los idiomas que uno entiende.
y pensando en aquella persona que escucha quizás por primera vez su lengua de forma oficial en la radio nacional, es un momento simbólico muy importante. Entonces, pensando, quizás deba haber más programación, como has dicho, hay 60 y pico lenguas indígenas en México, que haya más programación dentro y fuera de las universidades, pero también que se hable de política, de arte, o sea, una forma, ser más creativo con la forma de presentar estas lenguas y que no sea simplemente por cuestiones políticas o por el politiqueo, favoritismo. A lo que voy es viendo cómo las artes, la radio, la literatura, cómo atraer un público y cómo aprender aprender esas lenguas también. Tú que más bien resides en Oaxaca y subes y bajas las sierras, cuando llegas a la ciudad de Oaxaca, tú cambias tu forma de expresión pensando el desplazamiento fuerte a la Ciudad de México. Ahí te das cuenta que, igual que yo que no soy de la Ciudad de México, uno cambia el chip. Cuando tú bajas y subes de la sierra, de tu entorno familiar, lingüístico, cultural, y llegas a una ciudad como la ciudad de Oaxaca, tú también haces un cambio de chip ahí. Sí, me parece que Oaxaca, siempre lo he pensado, es como un pueblo grande, ¿no? En realidad representa, el valor de Oaxaca es de que justo ahí se congregan los 17 grupos indígenas, ¿no? Pero tristemente también tiene mucho rasgo de folclore. En Oaxaca nada más se valora la gastronomía, se valora la artesanía, ¿no? Los aspectos más folclóricos de la cultura, y se deja de lado la diversidad lingüística o en otro sentido, el profundo pensamiento, cómo se estructura el pensamiento desde una lengua indígena, ¿no? Y entonces eso uno lo ve, y entonces a mí me gusta escribir ficción, y entonces a veces pienso que la realidad en Oaxaca es como una realidad simulada o ficcionada también, ¿Superficial? ¿no? No superficial, porque sí, históricamente sí tiene cosas profundas Oaxaca, pues, ¿no? Sí hay cosas que... Pero ¿qué es lo que le da esa fortaleza, esa identidad? Pues es la presencia de las culturas indígenas. De hecho, en Oaxaca, según los censos, 1 de cada 3, o sea que la tercera parte de la población es de origen indígena o tiene que hablar una lengua indígena. Pero uno habla con el oaxaqueño común, digamos, el oaxaqueño que vive en la ciudad, y todos dicen, no, yo no hablo una lengua. Entonces está ese atavismo, ¿no? De no querer, ¿no? De que sí me interesa mucho la gastronomía de Oaxaca, la artesanía, pero no me involucro con una lengua indígena. Entonces está esa separación. ¿Será que hay una asimilación a una cultura dominante y también el turismo tendrá que ver con esa forma de folclorizar, si se puede decir como verbo? O sea, lo que está, el sincretismo que se vive en la ciudad de Oaxaca. Sí, más que el turismo, yo diría que la educación, ¿no? Porque es una realidad que hay que señalar, que simplemente en Oaxaca, en México en general, no se enseña desde una lengua indígena, pues, ¿no? Se enseña desde el castellano, desde el español, ¿no? Sí. Se enseña la lengua de enseñanza, sigue siendo el español, a pesar de que un niño hable alguna lengua indígena. A mí me tocó, pero también a muchas generaciones de niños les ha tocado vivir eso, ¿no? De que aunque hable zapoteco, pero cuando va, se sigue enseñando el español, ¿no? Entonces, eso también debilita mucho la identidad, ¿no? Y cuando hablamos de literatura, me parece que en lenguas indígenas es como las otras posibilidades de construir literatura mexicana, pues, ¿no? De ahí su importancia. Bueno, su importancia no nada más a nivel literario, sino que a nivel comunitario también, ¿no? Porque son lenguas que tienen la manera en cómo se comunica el pensamiento en el zapoteco es muy de metáforas, ¿no? Sí, y lo vemos en tus cuentos. Y lo que más o menos se alcanza a mirar en los cuentos, se alcanza así como a concretarse, son estas expresiones. Por ejemplo, hay muchas onomatopeyas, nombres de pájaros, maullidos, por ejemplo, del gato montés, el cuiucuau, que es intraducible también. Sí. Nombres de personajes como Yesari, hay una mujer que también ya viene en mi siguiente obra, que es Lisnit, ¿no? Que es un personaje que tiene... ¿Es el nombre de una persona o es nombre de una mujer? ¿Cómo dijiste? Lisnit. Sí, que está aquí ya. Sí, de hecho el libro inicia, el primer cuento se llama Desde el edificio, ¿no? Entonces la primera línea, que siempre me lo han repetido varias veces, empieza diciendo: la ilusión de encontrar a Lisnit me obliga a caminar. La ilusión de encontrar a Lisnit me obliga a caminar. Entonces, sí. ahí se despliega todo un mundo zapoteco, ¿no?
Un mundo zapoteco, pero también entrelazado con la ficción literaria y con la tradición literaria del español también, ¿no? Porque también en el lenguaje también todo eso se conjuga, pues, no nada más la parte oral del zapoteco, sino que la vasta tradición literaria del español. Creo que cuando platicamos por WhatsApp, que en agosto te comenté que yo vengo de Durango, tengo conexión con la Sierra de Durango, colindando con Chihuahua, y yo en mi infancia y cuando iba y venía de Chicago a Durango, yo jamás escuché una lengua indígena, jamás, nunca. La primera vez que yo escuché lengua indígena fue en la Ciudad de México, en mi adolescencia, y para mí fue revelador porque yo caminando creo que era Miguel Ángel de Quevedo, por allá donde había una librería Gandhi que creo que ya no existe, y me acuerdo que yo dije, híjole, no sé cómo van a traducir híjole, pero híjole. Y me dije, wow, o sea, hay otro mundo, hay mundos, ¿no? Y en Durango la presencia indígena creo que es en el pasado. Me han dicho que en el sur, ya llegando hacia Nayarit, bajando ya hacia la costa, esa sierra occidental, quizás haya una presencia, o hacia el norte, los que eran tarahumaras, y como te he dicho, ya esa población está más bien en Chihuahua. Pero hablando yo con mi mamá, que en paz descanse, y su generación y la previa, ya se remonta al siglo XIX. Entonces, cuando mi mamá me hablaba a mí de tarahumaras que había, o que había una conexión, estamos hablando de 1860, o sea, eso ya, y desde entonces hasta acá, cuando yo preguntaba y cuando voy y pregunto, es un pasado. Y si se escucha el indígena, es gente que ha llegado de otras partes a poblar lo que es el estado de Durango. Así que cuando fui a Oaxaca, fue otro mundo para mí, ¿no? Y allí escuchar las lenguas me fascinó. Lamentablemente yo no hablo ninguna lengua, pero entiendo un poco lo que viene del náhuatl al español, ¿no? Ciertas palabras como chocolate, papalote, chapopote, pero lo que es zapoteco para mí, y lo repito, soy bastante ignorante, es algo completamente nuevo. Y cuando leo tu literatura y veo estas palabras, me fascina, pero no quiero verlas como fetichismo, quiero darle su espacio y su respeto. Quizás en un momento sería interesante, no sé, como escritor, que se pulsara un botón y escucháramos el zapoteco mientras leyéramos tu literatura. Es una sugerencia. Sí, el pensamiento zapoteco, señalaba yo, que se construye por ejemplo, por muchos disfrazismos, y tristemente la realidad de las comunidades indígenas es una realidad permeada por la migración, ¿no? Hay mucha gente, muchos zapotecos de la Sierra Norte, de la Sierra Sur, de los valles centrales de Oaxaca, que viven, por ejemplo, en California, ¿no? ¿Dónde has vivido tú? Una parte nada más, ¿no? Iba y venía, ¿no? Pero ahí me di cuenta de que hay muchos desplazados y es muy triste, ¿no? Ver que por la situación de carencia, toda la marginación que se vive en Oaxaca, se expulsan muchos migrantes, pues, ¿no? Esa gente tiene que irse, migrar, incluso estar en otro país que no es el suyo, adaptarse a otro idioma como el inglés, y desde ahí otra vez reivindicar los valores de su cultura, ¿no? Entonces eso sí me impactó muchísimo en Los Ángeles, porque las comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca no nada más migran, sino que llevan todas sus costumbres, incluso arrastran consigo hasta la lengua misma, ¿no? Entonces, interesante ver cómo son transnacionales, que están en otro país, pero sin embargo siguen viviendo como estas mismas tradiciones, ¿no? Las replican. Entonces, una parte, ¿no? Y por otra parte, me parece que las lenguas indígenas también tienen amplias posibilidades de otros registros, ¿no? Voy a citar, por ejemplo, un ejemplo que también ahora escribiendo para un texto para este festival en concreto, por ejemplo, más o menos lo sabía, porque la investigación profunda que estoy haciendo es como hay un lenguaje cotidiano del zapoteco, pero hay un lenguaje profundo. Por ejemplo, en el maíz como grano, decimos nzob, ¿no? Pero en el lenguaje profundo, este mismo maíz nzob lo decimos dubdo, lágrima sagrada, ¿no? Qué bonito, lágrima sagrada. Lágrima sagrada es el maíz, el cultivo con el que se han alimentado generaciones, bueno, todas civilizaciones, ¿no? Entonces ahí hay niveles muy, muy profundos del zapoteco, y me parece que eso es lo que hay que mostrar en lo literario. Pensando ya en tu estilo, la estilística de tus cuentos como cuentista,
Te mencioné brevemente justo antes de subirnos aquí al escenario que hay como un eco quizás en estas voces que a veces son fantasmales, no se sabe quién habla, dónde estamos. Yo lo hablo como lector, pero también como personaje que dice explícitamente qué está pasando, dónde estoy. Por ahí hay cierta influencia de Juan Rulfo y Pedro Páramo, ese mundo fantasmal o que va más allá de esta realidad física que es nuestra vida de carne y hueso. Sí, yo creo que la literatura es un acto de imaginación, más que otra cosa, y se recrea la realidad, y es una realidad no de lo cotidiano, sino que de lo metacotidiano, que va más allá de lo cotidiano, ¿no? Y ciertamente, pues sí, hay una remembranza a Rulfo, Rulfo, no es que los campesinos de los Altos de Jalisco hablen de esa manera, ¿no? Es otro mundo. Sino que solo se mantiene en esos diálogos que construyen Pedro Páramo, ¿no? En muy pocas palabras se dice mucho. Se recrea ese lenguaje del campesino, ¿no? Pero es un lenguaje, es una recreación de lo literario de ese lenguaje campesino, pues. En parte sí y en parte no, ¿no? Entonces eso es lo que permite la literatura, ir construyendo estos otros mundos paralelos a lo cotidiano, ¿no? Y es lo que me propuse, bueno, quizás no tan conscientemente, porque muchas de mis historias están como que no tienen una estructura lógica, pues, ¿no? Porque es parte de mi propuesta literaria ir contra la lógica de la narración, porque me parece que cada texto tiene su propia lógica, ¿no? Y es el lector quien tiene que aportar muchos elementos para poder descifrar o para poder construir alguna historia que está expuesto ahí en los relatos, ¿no? Y me parece que en Hormigas Rojas pues se recrea un poco esta oralidad, esta ruralidad también, sí. Pero muchos personajes también hay un mundo hacia lo urbano, ¿no? Que es lo que también ha permeado las comunidades indígenas, ¿no? No todas las comunidades están en las montañas, no todos tienen como han cortado estos lazos con los citadinos, ¿no? Sino que son culturas vivas y por lo tanto se mueven tanto en el campo como en la ciudad. Y la gente va y viene, o sea, es una migración constante. Es una migración a veces interna nada más, pero a veces hay migraciones, como ya señalaba, transnacionales, ¿no? Entonces todo esto permea, pero en realidad me gusta mucho construir estos entramados de ficción y abrir un paso siempre como a la alegoría, ¿no? Un mensaje alegórico, que hay cosas que están ahí, pero que está permeada por símbolos, ¿no? Por ejemplo, en Hormigas Rojas se habla de lo subterráneo, ¿no? Sí. Y lo subterráneo simplemente va mostrando este mundo muy profundo del zapoteco. Por ejemplo, solo el título de Hormigas Rojas yo lo registré porque en las leyendas orales que se cuentan en el zapoteco, la hormiga roja representa la fatalidad. Y hay una hormiga María que representa la buena suerte. Pero las dos pican. Son unas hormigas además solitarias. De este tamaño. Muy grandes y solitarias. Y son de la buena suerte. ¿Esa es la roja o la amarilla? De niños nos decían que cuando se vea la hormiga María, que no es tan común, pero de niños nos decían, sí. Cuando vayas al campo y veas una hormiga María de este tamaño, tú guárdala, ¿no? Guárdala en una cajita de cerillo para tener esa buena suerte, ¿no? Entonces creo que eso me impactó profundamente de niño, y entonces, y como los cuentos están permeados por la fatalidad, pues el título quedó exacto para decir Hormigas Rojas, ¿no? Porque hay una alusión a la música, a la belleza de esa música, y esa belleza siempre lo he notado como el zapoteco, ¿no? El zapoteco que está marcado por tonos, porque en el zapoteco hay pocas palabras, pero muchas de esas palabras es el tono que define el significado, ¿no? Entonces por eso siempre pongo esta alegoría de la música y lo subterráneo en este caso. Sí, para mí pensando no eran hormigas precisamente en Durango, eran los alacranes. Bueno. Pero ahí era evitarlos, básicamente. Pero había una cierta curiosidad, ¿no? La fama de alacranes o escorpiones, alacranes decimos, no tanto la hormiga, pero me fascina que el color de la hormiga, que tu suerte dependa del color de la hormiga, y la roja es la que quizás te traerá mala suerte. Es la que representa la fatalidad y la mala suerte, pues, ¿no? La no abundancia, y la hormiga amarilla es la que representa la larga vida y la buena suerte. ¿Y que te pique o que no te pique?
estas hormigas son solitarias, andan Entonces, ahí. no. Difícilmente te pica, a menos que Las a provoques. expreso quieres que te pique, ¿no? Sí. ¿Tú prefieres, pensando en tu estilo y los cuentos, relato breve, cuento? ¿Cuál palabra usaríamos? Porque ciertos de tus cuentos son más extensos y otros se leen como hasta un poema largo, hasta cierto punto, con muchas imágenes, muchos símbolos. ¿Hay una palabra de preferencia tuya? Sí, como cuentos permeados por atmósferas, ¿no? Cuentos permeados por atmósferas, qué bonito. Sí, bueno, en español existe la palabra atmosferaciones, ¿no? Así como que todo está, es y no es, ¿no? Todo está como ambiguo, como muy onírico, porque luego las reseñas que salieron sobre el libro hablaban del lenguaje, de una literatura fantástica, ¿no? Sí, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero no es literatura fantástica, es una literatura más bien permeada por la realidad y el sueño, ¿no? Más bien como esta lógica. De pronto soñamos algo, estamos en un ambiente y de pronto despertamos a la dura realidad. Mencionaste la palabra onírico y luego sueño. Para mí, pensando en cuento y la cuentística y el legado fascinante en América Latina, son por lo general adjetivos que se utilizan, yo los utilizo, para hablar de la literatura, los cuentos específicamente de Julio Cortázar. ¿Tú ves por ahí algo ahí o estoy forzando una estética distinta a la tuya? Sí. No que sean idénticos, pero pensando en lo onírico, pensando en el sueño, ¿no? Sí, me parece que Cortázar fue un escritor que más bien apuntala todo hacia el mundo de lo real, ¿no? Y hay excepciones, por ejemplo, Casa Tomada, que tiene tantas interpretaciones, sí. ¿No? Eso es lo que voy cuando hablo de lo alegórico, ¿no? De que nunca podemos llegar a descifrar un solo significado, sino que múltiples significados, ¿no? Y entonces en los cuentos de Cortázar me parece que hay más presencia de realidad, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el autor, bueno, que es otro maestro, un autor argentino, Ernesto Sábato, que además es contemporáneo. Para allá iba también. Sí. Que es contemporáneo de Cortázar, además, ¿no? Me parece que Sábato es más cercano a lo que, bueno, por eso uno escribe según sus influencias, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Sábato en Sobre Héroes y Tumbas tiene un capítulo de novela que se llama Informes sobre ciegos, ¿no? Que me encanta esa parte porque quiebra toda la lógica, ¿no? Construye una parte muy racional, pero de pronto cuando va y comenta las cosas más profundas, quiebra toda esa lógica de la narrativa y ahí es donde yo me identifico, ¿no? Como de pronto, como en el cuento de las hormigas, ¿no? Está hablando, de pronto hace un saludo en zapoteco y todavía el militar le dice al hombre si no teme ir al subterráneo, pero ese subterráneo en realidad representa otras cosas del mundo zapoteco. Entonces, construir eso es lo que me motiva a la hora de escribir, porque hay cosas que en literatura yo creo que mucho está permeado por la realidad, ¿no? Hay muchos escritores de lo real. Y la incertidumbre, ¿no? De lo que es real y lo que no es real. Lo que es, los símbolos, ¿no? Los otros significados. Y lo más interesante, yo creo que es lo que mantiene vivo a cada escritor, es de tener los lectores, ¿no? Yo creo que un escritor que no tenga lectores simplemente, difícilmente, porque es una actividad en solitario, y si ves que con todo tu esfuerzo construyes los entramados de ficción y no hay quien te siga la conversación, pues yo creo que es algo que va minando los esfuerzos del escritor, ¿no? ¿Y qué lee Pergentino José? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que te apasiona a ti? ¿Quién te atrapa en su mundo literario? Comentaba Sábato, ¿no? Pero también hay un escritor japonés que es un escritor de lo real, por eso es que lo leo, ¿no? Un escritor en primera persona, Osamu Dazai, indigno de ser humano, ¿no? Porque como lo que pasa que en literatura alguien escribe porque tiene la facilidad de escribir o porque realmente hay una necesidad, ¿no? Y yo leo estos escritores obsesionados, por ejemplo, Dazai es un escritor en primera persona, y que siempre nos muestra, nos va contando su vida, pues, ¿no? Y me súper fascina eso, porque es un estilo que yo no podría tener, pero me gusta aprender de eso, de lo otro, ¿no? Lo otro, lo complicado para mí de alguien que se atreva a contar su vida. Ernesto Sábato, en su libro El escritor y sus fantasmas, decía que hay dos tipos de escritores, ¿no? Los que necesitan contar su vida y los que son capaces de crear su propio mundo de ficción. Y otro autor... Que no es fácil. Que no es fácil, ¿no? Crear esos mundos de ficción propios, ¿no?
Y cuando no se es fácil, pues entonces cuentas tu vida, y eso es Amo Dassay. Y el otro autor, porque el otro rasgo en particular del libro es la ruralidad, ¿no? Lo rural, que es donde yo vivo, bueno, en el campo, la montaña, los cafetales, el bambú, todo lo que se alcanza a leer en el libro, ¿no? Entonces me encanta estos paisajes de lo rural sin ir a lo citadino, ¿no? Y yo creo que el gran maestro de la literatura contemporánea es un autor americano, Cormac McCarthy. Oh, excelente, Cormac McCarthy. Yo soy un admirador. Cuando Sábato dice que alguien puede crear su propio mundo de ficción, me parece que McCarthy lo logra, ¿no? Él solo. Y ahí es donde está toda la voluntad creadora, porque uno como tal se puede levantar temprano, te puedes tomar una ducha y puedes escribir, ahí está todo, ¿no? Pero cuando logras crear tu propio mundo narrativo, me parece que ahí es donde se hace clic y los lectores lo captan además, ¿no? Por ejemplo, McCarthy, el libro que incluso lo cargo, lo tengo como un libro de cabecera. ¿Es tu Biblia? ¿No? No, un libro de cabecera, libro de cabecera. Blood Meridian, ¿no? Oh, Blood Meridian, excelente. Meridiano, y además está muy permeado con las lenguas indígenas. Sí, porque claro. La idea de exterminio, por ejemplo, en zapoteco decimos Sajamblusa, ¿no? Nos exterminaron como los faisanes, ¿no? ¿Y por qué el faisán? Porque el faisán es un ave que no se puede defender, que vuela lento, que es pesado, que su carne es exquisita, y ahí va el exterminio. Y McCarthy, a partir de la literatura, nos habla cómo tanto el gobierno de Chihuahua, de Durango incluso, el sur de Estados Unidos exterminaron, ¿no? Sí, es una historia bastante trágica. Sí, entonces esos son los escritores que me gusta leer, los que logran construir sus propios mundos de ficción, ¿no? Para ir ya concluyendo, soy profesor y no me presenté, así que disculpas, siempre me pasa. Y Sarah Dodson, muchas gracias por la invitación de nuevo. Talk about yourself. Soy profesor de literatura y cuestiones de género, y pensando ya en Loyola, pensando en género en particular, me interesa si en la lengua o lenguas zapotecas, ¿cómo se trabaja el género? ¿Es binario, como son las lenguas romances, masculino, femenino, o hay otros géneros dentro de esta lengua? Lenguas, voy a usar el plural. Sí, en el zapoteco hay un sufijo para hablar de la categoría hembra-macho, ¿no? Vergol, ¿no? ¿Dos en uno? Es otra palabra. Hay como un sufijo, un agregado, pues, ¿no? Lo te hace invariablemente, si es hombre o animal, hace referencia a lo masculino, digamos, ¿no? Y también está lo femenino, pero también está lo otro. ¿Y qué es lo otro? Lo otro es como lo indeterminado, no se sabe qué sexo es, y eso se dice kabut, ¿no? ¿Cómo es? Kabut. Kabut. Entonces en las lenguas indígenas, bueno, en el zapoteco, que es el que yo hablo, se marca también eso, ¿no? Los otros géneros, ¿no? Por ejemplo, digamos, un ejemplo, ¿no? En los animales, en el hombre se dice te, ¿no? Y para decir que es hembra se dice gol, ¿no? Pero para decir que es indeterminado, que también sucede en los animales, se dice kabut. Entonces, eso es lo que me sorprende, de que la cuestión de género, no por ser una tendencia o por ser una reivindicación de los, que bueno, en México sobre todo, que se vive una cultura, lo vivimos a cada rato, el machismo absoluto que todavía está ahí, intocable, las jerarquías, todo esto. Bueno, aquí me sorprende, aquí en Estados Unidos también. Que en las lenguas indígenas, pues así como sin ninguna argucia ideológica, digamos, ya está marcado en la lengua, ¿no? Ahí se ve como otra profundidad, otra visión totalmente de la vida, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo veo que ya está sobre hora. Un poquito, pero para mí es fundamental dejarte saber y recalcar la importancia de crear más conversaciones, más espacios como este. Yo lo digo como mexicano norteño, donde hay una relación distinta con lo indígena y la historia. Ya, como te había dicho, a fines del siglo XIX, los comanches, y se me olvida en Sonora, Dios mío, los que siguen peleando por el agua en Sonora. Los yaquis. Los yaquis. O sea, México estaba por celebrar 100 años de independencia de España.
y los yaquis continuaban luchando, o sea, a principios del siglo XX. Y yo vengo de esas regiones del noroeste, ¿no? La Sierra Occidental. Cuando viajo por México, llego a Oaxaca, estoy en Monterrey, me doy cuenta de la gran diversidad, ¿no? México no es un país, son muchos Méxicos en un México, y yo incluyo a Chicago, Chicagolandia, como parte de esa identidad plural mexicana, ¿no? Y tenerte aquí, para mí fundamental. Cuando Sarah Dodson mencionó que era posible traerte, yo me puse a leerte, ¿no? Y ahora tengo a varios alumnos, alumnas aquí que están presenciando esta plática, este conversatorio, y invitarlos a leer, ¿no? Y es ahí esta edición de Almadía, me parece que es la única que existe. Sí, sí, sí. Y luego Deep Vellum, que ha hecho esa traducción, y de nuevo yo digo que es trilingüe, porque incluye el español, el zapoteco y luego el inglés. Así que eso para mí es fundamental, ¿no? Y repetir, y que ya después platiquemos más y podamos invitar a más. Aquí estuvo Natalia Toledo, también aquí en Loyola precisamente, pero parte de Litin Luz hace, quiero decir, 2 o 3 años. Y también escucharla a ella, que ella habla con mucho orgullo. Sé que ahora tiene un cargo público, cultural. Y mi última petición, porque si no me extiendo, es escucharte a ti hablar zapoteco y luego hacer una traducción al español. Digamos, lo que se te salga a ti para poder compartir y escuchar, porque para mí una forma de subvertir el orden, el sistema, es escuchar lenguas que a veces no son invitadas, y escuchar, respetar dignamente. Entonces te paso la palabra y con eso damos cierre a este conversatorio. De nuevo, zapoteco, y luego que nos des una traducción. O sea, hay unos 15, 30 segundos. Muy bien, pues un poema, porque quizás no lo noté, bueno, no lo hice notar o no lo comenté, porque esta mesa era como hablar de libro y de narrativa. Sí, es que es el 2 de noviembre, por eso pensé yo, en el Día de Difuntos. Entonces, pues mi lengua materna es el zapoteco, y hablando de estas cosas cosas que no se pueden traducir de una lengua a otra, me parece que la poesía es más cercana, porque en zapoteco muchas metáforas, ¿no? Entonces, mi primer poema fue solo en zapoteco, y después, mucho después, hice la traducción al español. Obviamente que no me lo sé de memoria, pero sé algunas líneas y les puedo compartir eso. Luna, netna kwamsakna, betate lasna, lemen ni leva, san yudis, bin, netna plokitena, betan zusni gutloa anjak dis, na le dis na gusni gutloa, jepandie, jepa subi, na net ngat lombi, lu na net na kwamsak na, diab na, plomblayo, scali. Lenguaje de pájaros. Tú y yo, no sé qué ha sido de nosotros. Solo recuerdo que la gente murmura allá afuera en lenguaje de pájaros. Tú y yo sé que mis palabras se ahogan en el brillo de tus ojos. Por momentos caminamos, por momentos volamos, no pesamos para el viento. Tú y yo nos extraviamos ahí donde nos opacó la neblina. Muchas gracias, muchas gracias. Please join me in congratulating and welcoming you again. Permitino José, excelente, excelente.